movimiento circular uniforme. Este es el tema de la habilidad 8, es decir, es el último tema de este periodo. Resulta, muchachos, que el movimiento circular uniforme es un movimiento muy, pero muy presente en nuestro día a día. Por ejemplo, el planeta Tierra. El planeta Tierra genera un movimiento circular uniforme de periodo 24 horas, es decir, da una vuelta completa sobre su eje cada 24 horas. Ahí tenemos un movimiento circular uniforme, porque es que el movimiento de la Tierra no está ni acelerando ni frenando. O sea, ustedes no me pueden decir, profe, es que el día de hoy es de 10 horas porque la Tierra aceleró su movimiento. Ni me pueden decir al otro día, no, profe, el día de hoy es de 30 horas porque más lento. El día es de 24 horas, lo que nos muestra que es un movimiento circular uniforme. Entonces, ¿qué significa uniforme? Que la velocidad es constante. Pero resulta que en este movimiento vamos a tener dos tipos de velocidades. Entonces vamos a escribir la definición, me hace el favor y la copia. La definición dice, un cuerpo realiza movimiento circular uniforme MCU cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante. ¿Listo? Lo repito, un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme MCU cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante. Debajo de eso, entonces ahí sí tenemos nuestro círculo. A ese círculo le vamos a ubicar su centro. Ese centro, ¿dónde va a estar? ¿O dónde lo vamos a tener referenciado? Ese centro va a ser el centro del plano cartesiano. Este es nuestro plano cartesiano, o sea, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Entonces, muchachos, en el movimiento circular uniforme nuevamente vamos a estar trabajando trigonometría. Entonces, nuevamente, pues vamos a tener que recordar todo lo que ustedes han estado viendo en trigonometría y lo vamos a hacer para una partícula, o sea, algo, lo podemos poner aquí. Esa partícula es la que va a estar describiendo esta trayectoria, o sea, esa partícula va a estar dando vueltas, ¿ok? Entonces, esa partícula va a tener unas coordenadas. Podemos empezar por ahí. En este tiempo, tiene una coordenada X y una coordenada Y. Si ustedes se dan cuenta, ella está atada a algo llamado radio, que esto ya lo conocemos desde que conocemos la circunferencia, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener nuestro radio. Entonces, si esto es de coordenadas X, Y, quiere decir que si yo trazo una proyección al eje de las X, pues acá estará este valor X. Y si trazo la proyección al eje de las Y, pues estará el valor Y. Y si nos damos cuenta, vuelve a aparecer el triángulo rectángulo. Mírenlo aquí. Aquí tengo el triángulo rectángulo. Quiere decir que aquí está el ángulo de 90 grados y por lo tanto aquí estará nuestro ángulo θ. Entonces, si tengo un ángulo y tengo la hipotenusa de un triángulo rectángulo, pues puedo hallar los catetos. Entonces ya podemos encontrar nuestra primera fórmula. Esta fórmula ustedes ya la conocen. ¿Esta fórmula de dónde va a venir? De la misma descomposición de vectores. Imaginen que esto es un vector del que ya hemos estado hablando. Esta sería la componente de las X y este sería el componente de la Y. Entonces volvemos a lo mismo. Razón trigonométrica que relaciona la hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente vuelve a ser coseno. Entonces la X será R coseno θ. ¿Listo? Y si la X es con coseno, pues la Y será con seno. Y igual a R seno θ. Entonces en este otro círculo vuelvo y coloco el centro, coloco los ejes. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Y volvemos a colocar nuestra partícula. Pongámosla por acá, no importa. Donde sea, el análisis es el mismo. Y ahora vamos a mirar, muchachos, unas características muy importantes que tienen que ver con la velocidad. Esta partícula va a tener dos tipos de velocidades. Una velocidad de tipo tangencial, ¿sí?
velocidad tangencial. ¿Ok? Nuevamente, del centro al punto va a estar ubicado el radio. Y aquí voy a tener algo llamado W. Entonces W me la colocan por aquí. Bueno, primero esta. BT sería velocidad tangencial. Y W sería velocidad angular. Muy bien. La velocidad tangencial es la misma velocidad lineal. Entonces te voy a poner este ejemplo. Se imagina esto dando vueltas. Y en un momento llego y corto el radio. Supongamos que el radio era una cuerda. En el momento que usted corta el radio, ella se va derechito. Esa es la velocidad tangencial. Pero resulta que también está esto, la velocidad angular. Y la velocidad angular sería la velocidad con la cual este ángulo va cambiando. ¿Sí? ¿Qué tan rápido está aumentando el ángulo que va barriendo el radio? ¿Sí? Esa es la velocidad de giro, o sea, la velocidad del giro es la angular. Movimiento circular uniforme, entonces aquí les decía, ahí debajito donde van, me van a copiar eso. En el MCU, la velocidad angular W es constante. Entonces, en el MCU, la velocidad angular W es constante. Punto seguido. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. Punto. Si se dan cuenta, acá está la partícula, ella avanza, ahora está acá, y entre esta línea y esta línea se genera W. W sería la velocidad con la cual el ángulo que hay entre A y B fue barrido por esta partícula. W debe ser constante. Quiere decir que si, por ejemplo, ustedes miden acá 40 grados y por acá en esta parte, usted mide esos mismos 40 grados, ¿sí? Acá está otra vez W. Aquí puedo hablar otra vez de la partícula, Ahora llamémoslo entre C y D. Muchachos, si el ángulo es igual, si el ángulo barrido es igual, la velocidad fue la misma. Quiere decir que si usted barre ángulos de 20 grados, siempre va a tener la misma velocidad en barrer esos 20 grados. Eso significa que la velocidad angular es constante. Entonces, colocamos acá W constante. Pero ahora vamos a hablar de esta señorita, de la velocidad tangencial. Velocidad tangencial. ¿Qué ocurre con la velocidad tangencial? Muchachos, resulta que ustedes ya tienen un conocimiento en física que le permite hablar conmigo de esto. Resulta que cuando vimos el movimiento rectilíneo uniforme, decíamos que es aquel movimiento donde la velocidad es constante. Es decir, la aceleración vale cero. Yo les estoy diciendo que la velocidad tangencial también es constante. Pero resulta que una velocidad puede cambiar por dos motivos, ¿sí? Una velocidad puede cambiar por dos motivos. Primer motivo, si cambia la magnitud. Entonces, si esa magnitud cambia, la velocidad cambia. Y si la velocidad cambia, es porque hay una aceleración. Otra manera de que la velocidad cambie, ¿cierto? Es si cambia la dirección. Entonces, yo les decía, hay dos maneras de que la velocidad cambie. Primera manera, que cambie la magnitud. Es decir, yo tenía una velocidad de 20 metros sobre segundo y ahora la velocidad es de 25 metros sobre segundo. Si se dan cuenta que cambió la magnitud. Entonces, si cambió la magnitud, cambió la velocidad, es decir, hubo presente una aceleración. Entonces, si cambia la magnitud, es porque hay alguna aceleración. Pero si cambia la dirección, también hay una aceleración. Y en este punto, ¿qué va a ocurrir? Vuelve y cambia. Y en este punto, vuelve y cambia. Quiere decir que en todos los puntos que estamos analizando, llámese A, B, C o D, ella vale lo mismo. Pongámosle un número, 10 metros sobre segundo.
Aquí vale 10, 10, 10, 10. Pero ¿qué fue lo que cambió? Miren qué cambió. ¿Sí lo ven? ¿Qué cambió? Cambió la dirección. Entonces, si en una velocidad hay cambio de magnitud o cambio de dirección, hay presente algún tipo de aceleración. Yo a ustedes copiaba eso, porque eso perfectamente es una pregunta de previo. Que yo pregunte, diga, ¿por qué condiciones cambia la velocidad? Diga las dos condiciones que hacen que la velocidad cambie. Usted tiene que escribir porque haya un cambio en la magnitud o porque haya un cambio en la dirección. Cualquiera de estas dos que cambie, de una vez me cambia a la velocidad. Entonces aquí vamos a estar hablando de una aceleración normal, también llamada en algunos textos aceleración centrípeta. Fórmula de la aceleración normal. La fórmula de la aceleración normal es velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Quiere decir que la aceleración normal, como lo vemos por la fórmula, es una relación entre la velocidad lineal o tangencial que lleve la partícula y el radio que la une al centro de giro. Entonces vamos a tener estas características para la aceleración normal. La aceleración normal es igual a 0 si el movimiento es rectilíneo. Quiere decir que en un movimiento que describa una trayectoria de este tipo, no presenta aceleración normal. Y la aceleración normal es mayor a 0 si el movimiento es circular. O sea que sí o sí, la aceleración normal está atada ¿a qué? A una trayectoria circular. Es decir, la aceleración normal es propia o pertenece a los movimientos circulares. Usted no me puede hablar que un carro que va en línea recta tiene aceleración normal. No, el carro puede desarrollar aceleración normal, por ejemplo, dándole la vuelta a una glorieta, ¿sí? O sea, haciendo una circunferencia completa. La glorieta, la de San Francisco, la de, no sé, la de Quebrada Seca con el romboide del 27. Mutis. Exacto, el romboide del Mutis. O sea, ahí sí puedo hablar de una aceleración normal. Pero si el carro va en línea recta por el puente de las Almenas, va derechito, ahí no tenemos aceleración normal, muchachos. Vamos a colocar las características del movimiento circular uniforme. Entonces colocan ahí características. Primera característica, W constante. Recuerden que W velocidad angular. Segunda característica, velocidad tangencial, magnitud constante, dirección variable. Y ahí lo implicamos a la aceleración normal. Otra característica, la aceleración angular igual a 0. La aceleración tangencial igual a 0. O sea, en el movimiento circular uniforme solo vamos a tener aceleración normal. Aceleración angular. Esta sería la aceleración angular y esta sería la aceleración lineal. O sea, estas dos aceleraciones valen 0. Solo vamos a tener aceleración normal o centrípeta, también conocida como centrípeta. Cuarto, existe T. Y esto se llama periodo. Periodo. ¿Y qué es periodo? Al favor y copian la definición. Tiempo en completar una vuelta. Entonces, periodo, tiempo en completar una vuelta. Sus unidades es el segundo. ¿Listo? Entonces, tiempo en completar una vuelta se llama periodo. Y también existe algo llamado frecuencia. Frecuencia. Entonces, frecuencia. Sus unidades son el hertz o también segundo a la -1. ¿Y qué es frecuencia? Es el número de vueltas. Es el número de vueltas que se dan en un segundo. Número de vueltas que se dan en un segundo. Eso es la frecuencia. Y aparece la siguiente fórmula.
Muy sencilla. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Y frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Quiere decir esto que el periodo es el inverso multiplicativo de la frecuencia y la frecuencia es el inverso multiplicativo del periodo.